je vais avoir le plaisir d'accueillir à mes côtés M. Enrique Meyer, ministre du Tourisme de la République d'Argentine. Je vous rappelle qu'Enrique Meyer, il est avec nous depuis la première édition du Dakar sud-américain. Vous pouvez l'applaudir. C'est un grand ami du Dakar. Señoras y señores, como argentino, en nombre del gobierno y del pueblo de mi país, me solidarizo con el pueblo de Francia y su gobierno por los trágicos sucesos del pasado 13 de noviembre acaecidos en esta ciudad, tal como expresara nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner nuestra condena definitiva a tanta barbarie y desastre. Esta es una ocasión muy especial para mí, ya que tengo que anunciarles la 8ª edición consecutiva del Rally Dakar 2016 en nuestro país, Argentina, y la última de mi gestión como ministro del Turismo. Parece que fue ayer cuando en el 2008 surgió la inquietud de contar con un acontecimiento deportivo de la magnitud del Dakar. Entendía que el vínculo con este deporte de aventura, de riesgo, de largo recorrido, conllevaba en sí un gran potencial para el turismo en mi país. Se lo comenté al entonces presidente de la República Argentina, Néstor Kirchner, que sin más preámbulos y fiel a su estilo me dijo: andá a París y traelo. Y así lo hice. Los organizadores franceses reconocieron que nuestro país le había cambiado el ADN al Dakar. La carrera se largó en el emblemático obelisco de la ciudad, finalizó en la rural de Palermo y fue la edición con más público de la historia del Dakar. A partir de entonces, Argentina fue el único país que recibió en forma ininterrumpida la competencia internacional y marcó un antes y un después en materia de promoción turística. El Dakar es la mayor vidriera turística del mundo para mostrar los paisajes, la cultura y la calidad de nuestra gente. La acción promocional más relevante para el turismo argentino es la realización del Dakar. Les deseo a todos el mejor de los éxitos y espero que el Dakar siga siendo en los próximos años un clásico en el calendario deportivo de nuestro país y de nuestra región. Muchas gracias. On a préparé un trophée spécial pour le remercier pour l'intégralité de sa contribution pendant 8 ans. Merci de l'applaudir, Yves de Marie. Haber llegado hasta este punto en lo organizativo, en lo que tiene que ver con una gran fiesta para la Argentina, en lo que tiene que ver como uno de los principales medios de promoción que hemos tenido todos estos años para difundir Argentina, no solo desde el punto de vista turístico, sino también cultural, gastronómico, deportivo, de forma muy importante. Así que realmente la satisfacción del punto alcanzado y esperemos que tenga continuidad en la región, como de hecho estamos notando que eso va a pasar por muchos años. Una fuerte inserción de recorrido por nuestro país hace que le haya generado mucho entusiasmo a nuestros compatriotas, ¿no? Pero fundamentalmente ellos somos todos amantes del deporte a motor y tenemos la posibilidad de poderlo vivenciar en nuestro país, y esto es muy importante. Y la última, ¿qué significa el Dakar para usted como persona? Un evento deportivo de características únicas y una muy buena realización que hemos podido lograr, públicos, privados y con organizaciones internacionales como en este caso CONASO.